Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar de lleno con nuestra unidad número 2. Espero que hayan anotado todos sus temas de exposición, ¿no? Para que no haya ningún problema el día de la exposición. Por cierto, hoy estamos ya en viernes, ¿no? El día lunes, como ya teníamos planeado hacer exposiciones de a 3 grupos, ¿no? Les tocaría exponer al grupo de Ezequiel. A ver, vamos a Ezequiel, que se quedó a punto de exponer, no pudo exponer la última clase. ¿Dónde está el grupo 3? Aquí está. El grupo 3 tendría que exponer el día lunes junto con el 4 y el 5. Grupo 4, aquí está el grupo 4. Grupo 4, el de Juana, David y Carla, expone también el día lunes. Y el 5, que vendría a ser Luis Enrique, Amala y Shirley, ya ellos tres, los 3 grupos para el día lunes, ya. Entonces le pedimos por favor exposiciones que no sobrepasen la media hora, ya. Vamos a empezar 7 en punto, así que para que estén atentos todos, 7 en punto vamos a empezar en las exposiciones, no más de media hora cada exposición, porque siempre hay un tiempito que se pierde entre un grupo y otro, ¿no? Entonces, esperamos que los 3 grupos puedan ingresar en esa media hora. No, perdón, media hora cada uno, ¿no? En las 2 horas ingresamos los 3. De la misma manera, ya tenemos el 3 y el 4 y el 5. El 6 y el 7 y el 8 van a exponer el día viernes, ¿ya? Y el día miércoles vamos a tener examen. Bueno, mejor sería al revés. El miércoles van a exponer los 3 grupos y el viernes el examen. Mejor ya para que tengan más tiempo de estudiarlo. Entonces, el lunes 3 grupos, el miércoles 3 grupos y el viernes es su examen. ¿Examen de qué? De la unidad número 1, ¿no? Que ya hemos terminado y ya lo tienen en la plataforma. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el avance del día de hoy. ¿O tienen alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? ¿Todo claro? Ezequiel creo que está hablando, pero no está con audio. ¿O no está hablando? No, creo que está hablando con otra persona. Ezequiel, ya que estamos ahí con usted, el día miércoles, el día lunes, por favor, trate de estar en un ambiente más calmado, ¿no? ¿Ya? Por sus compañeros, más que todo, ¿no? Para que estén cómodos y puedan entender la exposición. Bien. Ahora sí, entramos de lleno a el avance del día de hoy. Diapositivas, aquí está. Muy bien. Tenemos para hoy el enfoque clásico de la administración. Bien. De esto ya hemos visto en los primeros, bueno, en el primer grupo, ¿no? Nos ha dado un repaso del enfoque clásico con sus 2 exponentes. Tiene 2 exponentes máximos este enfoque. Vamos a ver quiénes son, ¿ya? De quiénes se trata. Bien, este enfoque clásico de la administración tiene 2 referentes máximos y los 2 son ingenieros. La administración científica tiene como su máximo exponente al ingeniero Taylor y la teoría clásica que fue elaborada por Henry Fayol. ¿Cuál es en clase una de sus compañeras me preguntó cuál de las 2 teorías es mejor, ¿no? Aquí vamos a ver si es que intentan ustedes por propia cuenta identificar cuál vendría a ser la mejor para la actualidad, ¿ya? ¿Por qué no se puede decidir qué teoría es mejor? Porque estas 2 teorías han sido creadas por 2 personas diferentes en 2 lugares distintos del mundo, ¿ya? Es como si aplicásemos una teoría aquí en Bolivia y otra teoría aquí y allá en la China, por ejemplo, ¿no? Entonces son 2 momentos diferentes, 2 coyunturas diferentes, es decir,
se está viviendo actualidades que son totalmente diferentes y que no pueden ser comparables entre sí. Les decía, no es la misma pregunta que hacen siempre. ¿Qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Dicen, ¿no? Ya, no hay respuesta a eso, por más de que digan que el socialismo es así, que el capitalismo es por allá, ¿no? No hay una respuesta que sea 100% exacta a esa pregunta, así como tampoco hay una respuesta que diga que una teoría es mejor que la otra, en el caso del enfoque clásico de la administración. Muy bien, entonces, pero me están saliendo notificaciones de compañeros que quieren ingresar. Recién. Bien, entonces, el ingeniero Taylor, ya, es el creador de la administración científica. En una escuela, creó una escuela que se llamaba la Escuela de la Administración Científica, ¿ya? Estamos hablando de dos autores, ¿ya? O dos intelectuales del siglo XX. Aquí hago un paréntesis y les vuelvo a recalcar lo mismo que les explicaba en la clase número 1, ¿no? O en la clase 2, creo que era. Cuando ustedes estén definiendo teorías o estén explicando teorías, tienen que hacerlo de la forma más parcial y ecuánime posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya, bueno, en la clase, en la primera exposición ya hemos visto que hasta, bueno, han entrado en un debate, ¿no? Por no decir discusión, entre algunos compañeros, ¿ya? Cuando uno defiende una teoría, o no defiende no es la palabra. Cuando uno expone una teoría, tiene que ponerse sí o sí en el lugar de la persona que creó o que postuló la teoría. Por ejemplo, a ver, escúchenme a mí, lo voy a colocar como ejemplo. Si a mí me tocase eh, hablar del capitalismo, yo voy a hablar, me voy a colocar en los zapatos de un capitalista y voy a tratar de exponer de qué se trata el capitalismo. ¿Ya? Si a mí me tocase hablar de la cultura nazi, haría lo mismo, ¿no? Tendría que ponerme yo en el lugar, bueno, en ese momento de la historia, cuando los nazis tenían un gran peso en la sociedad y tratar de explicar a ustedes de qué trataba, ¿no? La teoría de los nazis. Y, y si yo no fuese tan profesional, empezaría a hablar bien o mal de la teoría, ¿no? Y no es lo que se busca. Simplemente se trata de explicar las teorías para que ustedes lo comprendan, ¿ya? Eso se los quiero dejar en claro porque se vienen exposiciones, ¿ya? De los demás compañeros y no quiere decir, no siempre ocurre que cuando uno expone está de acuerdo con todo lo que expone, ¿no? Pero simplemente somos informantes de teorías que estamos dando a conocer. Bien, ahora sí, cierro paréntesis. Ya eso es para las futuras exposiciones. Muy bien, jóvenes. Entonces, Taylor creó una escuela que se llamaba la Escuela de la Administración Científica. ¿Qué tenía de importante esta escuela? Es que en esta escuela se buscaba aumentar la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero. Es decir, Taylor buscaba que la empresa sea más productiva o que tenga mejores rendimientos, tratando de enfocarse en el trabajador, algo que era totalmente opuesto a la teoría clásica. ¿Qué decía la teoría clásica? ¿Ya? De Henry Fayol. Henry Fayol creó justamente la teoría clásica y esta teoría buscaba la eficiencia mediante la organización, ¿ya? Para él lo importante era la organización en sí. Para Taylor lo importante era el obrero, ¿ya? Vamos a ir separando, vamos a ir mostrando puntos ¿ya? Diferentes de cada teoría. Entonces, Fayol decía que la eficiencia se lograba poniéndole atención a la organización, ¿ya? Muy bien.
Bien, veamos unos datos de partida, ¿ya? Son datos curiosos para que ustedes vayan entrando en coyuntura sobre estos dos principales exponentes, ¿no?, del enfoque clásico. Bien, en primer lugar, tenemos que mencionar que tanto Henry Fayol como Taylor fueron dos personas que no tuvieron relación entre sí, ¿ya? Sé que nos hubiese gustado que hubiese sido como una especie de competencia, una especie de rivalidad entre ambos autores, ¿no? No fue así. Estos dos autores no tuvieron comunicación entre sí, ¿ya? Es decir, uno estaba creando una teoría en una parte del mundo y el otro estaba al otro extremo del mundo también desarrollando su teoría, ¿ya? No eran enemigos, para empezar, ¿ya? El primer punto que tienen que saber. No eran rivales, no estaban compitiendo para ver quién tenía la mejor teoría. Segundo punto, ¿ya? Ambos tenían puntos de vista diferentes, ¿ya? Incluso, como veíamos en la primera lámina, los puntos de vista de ambos autores eran opuestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Taylor decía que deberíamos centrar nuestra atención en el obrero y el otro decía que no, ¿cierto? Fayol decía que tendríamos que prestar la atención a la organización o a la empresa, en otras palabras. Bien, entonces sus puntos de vista eran opuestos. Sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico de la administración. Muy bien. El aporte de ambos creó lo que hoy conocemos como el enfoque clásico de la administración, y este enfoque fue el que predominó en la administración de las empresas durante las primeras 4 décadas del siglo XX. ¿Ya? Es decir, eran populares en esa época, ¿no? Tanto así que dominaron la administración de las primeras 4 décadas del siglo XX. Bien. Entonces, veamos cuáles son esas dos corrientes que emanan del enfoque clásico. Bien. Obviamente, las dos corrientes que una sale de cada autor. Aquí, oh, perdón, se borró. El enfoque clásico de la administración puede dividirse en dos orientaciones opuestas hasta cierta medida, ¿no?, aunque se complementan con relativa coherencia, ¿ya? Esto tienen que quedar bien en claro. Eran opuestas, ¿ya? Pero simplemente hasta cierta medida. No quiere decir que eran totalmente contradictorias. ¿Por qué no eran totalmente contradictorias? Porque ambas tenían un punto en común, que era que trataban de buscar la eficiencia de la empresa, ¿ya? Es como en el caso de las corrientes ideológicas políticas, ¿no? Dicen, capitalismo y socialismo son dos corrientes totalmente diferentes, pero en su forma, ¿no?, o en su estilo, ambos buscan la maximización de un bienestar, supuestamente, ¿no? Ambas buscan lo mismo, solamente que con pasos distintos. De la misma manera, estas dos corrientes buscaban la eficiencia de la empresa, ¿ya? Pero tenían caminos distintos para llegar a ella. Era lo que creía cada uno de los autores. Bien, entonces tenemos dos corrientes. La primera, como la mencionamos en la anterior lámina, es la escuela de la administración científica, y la segunda es la corriente de los anatomistas y fisiólogos de la organización, ¿ya? Para que no se pierdan, no le pierdan el hilo, seguimos, ¿no? Escuela de Administración Científica, que es la de Taylor, y corriente de los anatomistas y fisiólogos, que es la de Fayol. Bien, vamos siguiéndole el hilo. Ahora, ¿por qué tuvo este nombre de anatomistas y fisiólogos? Ya lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, esta escuela, la de Taylor, ¿ya?, fue desarrollada en Estados Unidos a partir de los trabajos, las primicias de Taylor, ¿ya? ¿Quiénes eran los principales exponentes? Obviamente, Taylor, ¿ya?, como se lo considera el padre de esta teoría.
También tuvo ayuda de otro intelectual de la época, que era Henry Graham. Como ustedes pueden ver, aquí están sus años de nacimiento, son autores, son realmente clásicos. Y Frank Bunker Hilbert, ¿ya? Que también ustedes pueden ver aquí en sus años de nacimiento, todos son de la misma época. Entonces, ellos eran los principales representantes de la Escuela de la Administración Científica. Ahora, dentro de esta escuela también van a encontrar ustedes libros, van a encontrar documentos, publicaciones que incluyen a Henry Ford, ¿ya? Dentro de esta escuela, pero no porque él era un creador de ideas, ¿no? O no porque él creaba contenido, ¿no? Sino porque él aplicaba lo que decían los principales exponentes de esta teoría en sus negocios, ¿ya? Es como que si a mí me gusta mucho el modelo de negocio de un autor, yo voy y lo aplico en mi empresa y por lo tanto me considero de la Escuela de la Administración Científica. Todos saben quién es Henry Ford, ¿no? ¿O hay alguno que... O a ver quién nos puede ayudar explicándonos, así en unas 2, 3 palabras, quién es Henry Ford? No es el creador de esos autos de la marca Ford. Exactamente, el mismo, ¿no? Que tiene una historia que es una bonita historia, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad, vean la película, ¿no? De cómo se originó esos carros que ahora son considerados de lujo, ¿no? Bien, es una industria americana de Estados Unidos. Entonces, Henry Ford aplicaba lo que emanaba de esta escuela de la administración científica en su fábrica de automóviles, ¿ya? Por eso se lo considera parte de esta escuela. Y por el otro lado, que eran los de Fayol, se estaba desarrollando en Francia, ¿ya? Entonces, vean la gran diferencia. Una escuela está en Estados Unidos y la otra está en Francia, ya totalmente diferentes, en lugares que no existe comunicación. En ese tiempo ustedes, bueno, tienen que ubicarse en la coyuntura, no hay teléfono, no hay wifi, eh, solamente podría llegar por mediante cartas, ¿no? E incluso ni siquiera había empezado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando esto estaba ocurriendo. Bien, sus principales exponentes tenemos a Fayol, obviamente, porque de él emana la teoría, James Money y Linday Hurwitz, ¿ya? Que eran los principales exponentes de esta corriente. Bien. Bien, vamos a empezar a explicar un poco la Escuela de la Administración Científica, ¿ya? ¿Qué trataba de explicar esta escuela? Van a ir leyendo ustedes ya poco a poco. María René, por favor, ¿nos los puede leer? Los primeros dos. La preocupación básica se centraba en incrementar la productividad de la empresa, aumentando la eficiencia de nivel operacional o nivel de los obreros. De ahí el énfasis puesto en el análisis y en la división del trabajo del obrero. Bien, gracias. Entonces, esta teoría, como ya lo veíamos en la anterior lámina, la de Taylor, estaba preocupado en incrementar la productividad de la empresa, ¿no? Ambos buscaban lo mismo, pero esta teoría estaba más enfocada en el obrero. Entonces, ¿qué es lo que hacía Taylor? ¿Qué es lo que hacía Taylor? Se preocupaba en el obrero, en la división del trabajo, incluso aquí, no, porque lo vamos a ver más adelante, no lo que es la división del trabajo. Pensaba dárselo como exposición para un grupo, pero no, creo que no. Vamos, como ya dijimos, vamos a buscar temas tecnológicos para el grupo 10 y 11. Bien, entonces lo que buscaba aquí Taylor era mejorar la productividad de las empresas, pero prestándole atención al empleado o al obrero, ¿no?
Se menciona mucho la palabra obrero porque en esos tiempos, estamos hablando de 1900 y sus inicios, la empresa que mayormente predominaba era la productiva, ¿no? Y los trabajadores obviamente eran obreros porque colocaban mano de obra para la producción de algunos artefactos. No es como en estos tiempos, ¿no? Que existe la empresa de servicios, existen grandes oficinas, ¿no? Allá generalmente la mayoría era obreros. Entonces Henry Fayol estaba, ay, perdón, sigo con Fayol. Taylor estaba preocupado porque en sus estudios él ha podido evidenciar que los trabajadores no tenían condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Y decidió probar una teoría que consistía en darle mejores condiciones laborales a los trabajadores para que puedan producir. Tengo para una cosita y café, aquí hay café. No me escapo de ninguna parte. A ver, lo voy a silenciar, ya es que a veces lo dejan en su bolsillo Sí. y ya, ahí está. Para mí que está paseando en la plaza y no notó que se activó su audio. No, Lice, buenas noches. No estoy aquí en mi casa, que hay harto. Ay, disculpa. Ay, ¿qué dijo? No lo entendimos. Buenas noches, Lice. Me va a disculpar es que aquí en mi casa viene la gente a visitar. Ah, ya. Bien, bien, bien. No se preocupe. Ya, entonces, por esa razón es que aquí seguimos con fallo. Taylor crea o plantea la división del trabajo que consistía en que los trabajadores deberían especializarse en un punto en específico, ¿no? Es decir, no deberían hacer todo el trabajo de una empresa, sino colocar trabajadores por áreas específicas que sí les dio buenos resultados al final, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Carlita Guari, léanos por favor la siguiente parte. Su audio, por favor. La administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia arriba, del obrero hacia el supervisor y el gerente y las partes obreros y sus cargos hacia el todo, organización empresarial. Copialo. Ay. Está su hermanito ahí, creo, ¿no? Haciéndole bullying. Ya.
Hay que esperar, no, compañera. Depende de su internet, se le bajó. Si está aquí, Lisa, está en línea. Tal vez se le apagó su dispositivo. Para hablar con María Isabel Chacoya. ¿Está María Isabel Chacoya que me contacte? Hola. María Isabel. No quiere, compañera, hablar con usted. Yo no quiero hablar tampoco, solo quiero escribir. Jóvenes, ¿siguen ahí? Sí, dicen. Ah, ya. Uy, pensé que se cortó el Zoom. Pasa que aquí hubo un bajón de la electricidad y sin electricidad no hay Wi-Fi. Bien, volvamos al tema entonces. ¿Qué hay en la pantalla en estos momentos? Nada. No hay nada. Negro parece. Ok. Qué raro. ¿Sigue viendo nada? Ya, Listen. Ya se ve, Licen. Ok, gracias. ¿Y cómo fue con el tiempo? No se va a cortar, ¿no? ¿Le sale el tiempo que falta para...? 3 minutos, dicen. 3 Uy, 3 minutos. A mí ya no me sale. Se desconectó por un momento. Bien, 3 minutos para avanzar entonces. Bien, entonces mencionábamos que la división del trabajo era una propuesta de Taylor que les dio grandes resultados, ¿no? A la Escuela de la Administración Científica. Ah, bueno, esto es lo que nos leyó Carlita. La administración científica tenía un enfoque de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Qué hacía referencia a esto? Que empezaba con un análisis de los niveles inferiores de la empresa. ¿Y quiénes están abajo? Pues obviamente los obreros, ¿no? Y luego va subiendo a los supervisores, luego a los gerentes de área y al gerente general. Entonces, el enfoque de la Escuela de la Administración Científica se centraba en la parte inferior como su punto de importancia. Y también era un estudio que iba de las partes hacia el todo. Es decir, hacía un análisis departamento por departamento, que son las partes, y lo integraba en un todo, que es la organización en sí. Luego, ¿qué más nos menciona? La atención se centra en el método de trabajo, en los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea y en el tiempo estándar para ejecutarla. Bien, entonces Taylor, ¿qué es lo que hizo este autor? Fue a las empresas a hacer estudios sobre lo que él creía en ese momento que era lo más importante, ¿no? Porque, o sea, ahora es una teoría, pero en su momento él simplemente suponía que el análisis en el trabajador era lo más importante. Entonces, hizo un estudio de tiempos y movimientos ya para las empresas productivas, donde indicó o señaló cuáles deberían ser los pasos que deberían seguir las empresas productivas en su proceso de producción, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a producir sillas, ¿cuál sería nuestro paso 1? Primero, abastecernos de madera, puede ser, ¿no? O de materia prima, para no decir solo madera, ¿no? Pintura, clavos, todo lo que necesitemos. Sería nuestro paso 1.
Paso 2, tal vez almacenarlo en diferentes lugares según las características de cada materia prima. Paso 3, cortar. Paso 4, lijar. Paso 5, moldear. No sé, son diferentes pasos, ¿no? Entonces, ese es el estudio de tiempos. Luis, ya va a dígame. acabar. Ah, ok. Ya. Un link les mando enseguida